Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. La poesía es ese arte que combina las palabras y los sonidos envueltos en ellas, que hace música con el lenguaje, queriendo y sin querer, para construir una experiencia estética y expresar ideas y emociones. Juegos de palabras, frases con ritmo, sonidos que expresan sentimientos, letras y versos que crean ecos, acentos que ponen música, pausas, silencios que lo dicen todo. Mensajes que se construyen desde el corazón y que llegan al alma. Poesía proviene del griego poiesis, que significa crear, construir, pero es una creación muy particular, porque juega tanto con el significado como con los sonidos de las palabras para provocar una emoción estética en el lector. Jorge Luis Borges decía que la poesía crea belleza por la forma en que utiliza el lenguaje. Como vimos en nuestro video de introducción a la lengua y la literatura, la poesía pertenece al género lírico. Este nombre no es casualidad. En la Grecia clásica, por ejemplo, los versos eran cantados o recitados con el acompañamiento de una lira. Durante mucho tiempo, la poesía estuvo unida a la música. Es recién a partir del Renacimiento que sus textos empiezan a independizarse. Pero, ¿la poesía no es en sí misma música? ¿Y qué hay de las canciones? ¿No son también poesía? Veamos, la poesía tiene su estructura. Casi siempre se escribe en verso, que es la unidad rítmica mínima de un poema. En otras palabras, el verso es cada renglón de la composición poética. Los versos se agrupan en estrofas, que suelen tener 2, 3 o 4 versos. Esto le da a las palabras una disposición particular en la página que es muy diferente a la que encontramos en la prosa. Además, las estrofas se separan entre sí por una línea en blanco. Podríamos decir que la estrofa es al verso lo que el párrafo a la prosa. Era tradición que cada verso tuviera una extensión determinada por el número de sílabas. Por ejemplo, el romance español se escribía con versos de 8 sílabas y los sonetos con 11. A esta medida de los versos en función de sus sílabas se denomina métrica y es una de las características principales de la poesía clásica. La métrica puede ser regular, es decir, siempre que todos los versos cuenten con igual número de sílabas, como vemos en el romance español de Federico García Lorca y el soneto de Francisco Quevedo. O puede ser irregular si la cantidad varía. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Las sílabas de un poema no se cuentan igual que como estaríamos tentados a hacerlo. No coinciden con las sílabas gramaticales. Para contar hay que considerar, por ejemplo, la acentuación de las palabras. Cuando un verso termina en una palabra aguda o un monosílabo, se agrega una sílaba. Si termina en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Y, si finaliza en palabra grave, queda igual, no se suma ni se resta. Además, hay que tener en cuenta que existen licencias poéticas. ¿Qué es esto? Es un recurso para usar la misma cantidad de sílabas en un verso sin importar las normas. Una de estas licencias es la sinalefa, que permite ligar las palabras que terminan con vocal con las que empiezan con H o vocal. Hay que aclarar que la Y se toma como vocal cuando se pronuncia como I latina. De este modo, podemos ver que la métrica contribuye a la musicalidad y sonoridad de la poesía, más allá de que alguien luego cante los versos del poeta, como lo ha hecho el cantautor catalán Joan Manuel Serrat con los poemas del escritor español Antonio Machado. Hablando de música, la poesía también tiene ritmo y se encuentra en sus acentos, pausas y encabalgamientos, que es cuando la frase no termina al final del verso, sino en el siguiente, como si cabalgara entre dos versos. Pero también hay sonoridad, porque los versos pueden oírse bastante parecidos. La rima es lo que hace que esto suceda, y es cuando coinciden todos o algunos sonidos de los versos, como en estas líneas de la escritora argentina María Elena Walsh y en las de Gabriela Mistral. Hay diferentes maneras de hacer rimas, las hay consonantes y asonantes. En la consonante, la última sílaba del verso es idéntica a la anterior, se repiten todas y cada una de las letras finales, coinciden vocales y consonantes.
En cambio, en la asonante se repiten las vocales, pero son diferentes las consonantes. Como vemos, la poesía no es nada muda. Y como si fuera poco, también incluye muchas figuras retóricas que afectan su musicalidad, como la aliteración, que es la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Se me ocurre un verso con esfuerzo. Además, a veces, lo que se repite es un fragmento entero al principio de cada párrafo. Este recurso se llama anáfora, como sucede en el famoso poema No te rindas, del uruguayo Mario Benedetti. A principios del siglo XX, las vanguardias empezaron a cuestionar las formas, temas y recursos de la poesía clásica, y se eliminaron los signos de puntuación y conectores. Se crearon palabras inexistentes, se alteró el orden lógico de las palabras, se empezó a jugar con los aspectos gráficos del texto, los tamaños y los tipos de letras. Dejó de importar hasta la ortografía. Así que en la actualidad hay mucha libertad creativa y los versos pueden no tener ni métrica regular ni rima definida. Se llaman versos libres, como en el fragmento del poema de Borges, Elogio de la sombra. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el sur. Además, hay poesía escrita en prosa y textos que no se hacen eco de la estructura en versos y estrofas. De hecho, la poesía a veces adopta la forma de una imagen, como en los caligramas, que son poemas visuales y rompen con la secuencialidad de las palabras. En los caligramas, el texto muchas veces toma la forma del objeto del que habla, como en el poema El reloj, del poeta francés Guillaume Apollinaire. El chileno Vicente Huidobro fue también uno de los grandes poetas vanguardistas del siglo XX e incluyó su primer caligrama, Triángulo Armónico, en su libro Canciones en la Noche, de 1913. Con el tiempo, la poesía no solo fue cambiando sus formas, sino también su formato, y hoy ese papel que exploraron los grandes poetas latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Gabriela Mistral, María Elena Walsh, Jaime Sabines, Octavio Paz, Alejandra Pizarnik y Juana de Ibarborou, entre otros, se trasladó a las redes sociales. Y llegó el tiempo de los Instapoets, los poetas de Instagram, quienes publican sus libros en papel y a la vez comparten con miles y miles de seguidores sus emociones y sentimientos más profundos en la red. Hablan de temas con los cuales sus lectores se identifican, como discriminación, feminismo, identidad de género, sexualidad, violencia, amor y desamor. La instapoeta más leída en el mundo es la hindú canadiense Rupi Kaur, de 29 años. Tiene más de 3,5 millones de seguidores. También es actriz e ilustradora. Kaur acompaña sus poemas, en general breves y sin puntuación, con fotografías y dibujos muy simples. Autopublicó su primer libro Milk and Honey en 2014 y ya va por su tercera obra, Homebody, que, según la autora, es una carta de amor a uno mismo. En este libro, Kaur aborda, entre otros tópicos, como la sanación y la identidad, sobre cómo aprendió a honrar a su cuerpo. Sobre este tema, aunque no podamos decir que sea una auténtica instapoeta, porque su carrera no comenzó en el ciberespacio, también trabaja la escritora argentina Mariana Yuxuk en su poemario Madre Soltera. Quiero decir las cosas de este año de la forma más delicada posible. ¿Delicada por qué? Porque no tengo que quedarme atrapada en la banalidad del lenguaje de la queja, en el estoy cansada, en hace meses que no duermo 2 horas seguidas, eso que no expresa nada o en todo caso recubre de un pelaje duro y espeso el corazón del problema, por llamarlo de algún modo y darle un corazón. El cuerpo tan sensible como si la piel estuviera ampollada por el sol, la mente aturdida en la arena del desierto al mediodía, y el alma
si es que se pueden abrir estas partes como en un abanico para decir esto es así, el alma fina, crujiente, quebradiza en su momento de aparente fortaleza máxima. Mariana Yuksuk nació en Buenos Aires en 1978. Es doctora en letras. Colabora como periodista en el diario Página 12 y publicó los libros de poesía Lo que la gente hace en 2012, Madre soltera en 2014 y La ola de frío polar en 2015. También es autora de cuentos y novelas, entre ellas La inocencia y La sed. Por esta última obra recibió el Premio Nacional Sara Gallardo. Además de autora y periodista, Yuksuk es editora. Creó Rosa Iceberg, su propio sello, junto a las escritoras Emilia Herbeta y Tamara Tenenbaum. A veces en prosa y otras en verso, su poesía no se atiene a las reglas clásicas. Y esto prueba cómo, a lo largo del tiempo, los poemas fueron cambiando. La escritura varió sus formas y formatos, pero aún así, la poesía sobrevive y hasta es tendencia en las redes sociales. En esta transformación no ha perdido su ritmo, ese que le regalan las palabras, tal vez porque en ellas habita la música, esa que sale del instrumento más genuino, el del alma. Esperamos que te haya gustado descubrir el universo de la poesía. Te invitamos a que nos des un like, nos dejes un comentario y nos sigas por este canal para poder ver más videos como este.